Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y ya sabes, todo lo que voy aprendiendo para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a retomar un tema que hace muchísimo tiempo que hablé en este podcast y que tiene que ver con la reutilización de los restos orgánicos que vienen de la cocina, con los restos verdes que vienen de nuestro jardín, y es el ABC del compostaje. Voy a hablar de ello, vamos a ver algunas características muy generales y algo que por ahí quizás sea interesante, cuáles son los errores más comunes que podemos cometer al momento de trabajar con estos restos verdes para que después vuelvan y enriquezcan a nuestro jardín o el huerto domiciliario. Y este tema lo traigo a colación porque hemos tenido unos días en donde vivo, donde ha estado lloviendo, las temperaturas no han sido muy altas, pero más allá de eso, cuando me acerqué a uno de los módulos que tengo de la compostera de casa, había una que no estaba trabajando, no tenía la actividad que correspondía. Se estaban produciendo algunos procesos anaeróbicos, entiéndase, había algo de pudrición, porque no lo estaba atendiendo como corresponde. Entonces, digo, qué buen tema para charlarlo en el podcast. Si escuchaste el episodio anterior, de hace tantísimo tiempo que lo hablé, fantástico, hoy lo retomo, entonces empecemos como si nunca hubiera hablado de ello. Cuando hablamos de este tema, hablamos de un proceso natural de descomposición de la materia orgánica. Es la forma que tiene la naturaleza de reciclar todos los nutrientes y es lo que intentamos reproducir en nuestro hogar con el compostaje. De esta forma vamos a convertir los residuos de la cocina y del jardín en un abono rico y natural para nuestras plantas, con el que agregaremos, además de los nutrientes, microorganismos. El proceso lo llevan a cabo microorganismos como bacterias y hongos, así como también algunos pequeños invertebrados como las lombrices, pero también hay insectos que van a ir transformando estos restos en algo valiosísimo para nuestras plantas y para el suelo. Cuando nos iniciamos en esto, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones para que todo el proceso se lleve a cabo en óptimas condiciones. La primera sería elegir el lugar adecuado donde vamos a colocar la compostera, porque tiene que tener sombra parcial, tiene que estar protegido del viento para que no se nos seque rápido y con fácil acceso para agregar material, para mezclarlo, para poder regarlo si nos hace falta. Luego, los materiales que vas a compostar. Aquí puedes emplear materiales verdes como los restos de la fruta, de la verdura, los pozos de café, los restos de la poda en verde, las cáscaras de huevo, cartones que no tengan ni tinta ni adhesivos. Podemos agregar hojas secas, ramas pequeñas, paja, aserrín que no esté tratado, que no tenga barniz, aunque es un elemento que hay que verlo bien porque si viene de pino vas a tener resinas y no es lo mejor para nuestra compostera. Hay elementos que no son compostables. Aquí lo que conviene es no agregar carnes, productos lácteos, grasas, restos cocidos o plantas enfermas, ya que pueden atraer algún tipo de plagas o pueden llegar a ralentizar todo el proceso de compostaje. Luego, cuando vayas incorporando el material, hay que tener en presente una relación entre el carbono y el nitrógeno, entre aquellos elementos conocidos como marrones que son ricos en carbono y los verdes que son ricos en nitrógeno. La regla básica es 2 partes de marrones por 1 parte de verde. Esto va a asegurar que haya un equilibrio que va a facilitar la descomposición de toda la materia orgánica. Te comenté recién de tener la posibilidad de regar si hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que tenga una humedad apropiada, esto es, ni muy seco ni muy húmedo, lejos de estar empapado, porque si está muy seco los microorganismos no van a poder trabajar bien y si está mojado pueden generarse pudrición y empezar a generar malos olores. Con respecto a la ventilación es igual de importante que la humedad porque todos estos procesos son aeróbicos, es decir, necesitan
oxígeno para que los microorganismos descomponedores trabajen correctamente. Si no se mezclan el contenido de la compostera al menos una vez por semana, lo que va a pasar es que se va a empezar a compactar y pueden llegar a generarse procesos anaeróbicos, que es lo que ocurrió en uno de los módulos de mi compostera. En cuanto a la temperatura, este proceso de compostaje genera calor. Las temperaturas normales están entre 50 y 70 grados, lo cual ayuda a que todos los elementos se descompongan rápidamente. Y esto también propicia la eliminación de algunas semillas y de patógenos. Tenés que controlar la temperatura. Si vos ves que está muy fría, es posible que necesite que le incorpores más materiales verdes, es decir, más materiales ricos en nitrógeno. Y si está muy caliente, vas a tener que airearla para bajar esa temperatura y posiblemente reducir la cantidad de elementos verdes que estés incorporando. De acuerdo con la compostera que estés utilizando y de cómo la manejes, en condiciones ideales podés tener un compost listo en unos 3 a 6 meses. Si lo tenés en 3-4 meses es un compostaje rápido. Y esto ocurre cuando se cuida bien todos los detalles, las proporciones, la ventilación y la humedad, y cuando se mezcla con frecuencia. También depende mucho de las temperaturas ambiente. Un compostaje lento ya te puede llevar más tiempo, entre 6 y 12 meses, y suele darse cuando no se mezcla con tanta frecuencia, cuando la relación de estos materiales verdes y marrones no es la apropiada, y también por factores ambientales. Una vez que lo estés trabajando, que estés trabajando bien, vas a poder obtener entonces el compost o humus, vas a poder con ellos obtener otros productos como el té de compost, que es añadir compost al agua cuando este se terminó, dejarlo reposar y se puede extraer un líquido nutritivo que puedes utilizar como un fertilizante líquido para las plantas. Y muchas veces podés ver que hay un líquido que escurre desde la compostera, sobre todo cuando está demasiado húmeda. Y si bien no es un té de compost, esto se conoce como lixiviado, se puede aprovechar diluido como fertilizante. Y antes de avanzar con los errores más frecuentes, te recuerdo que visites la página de personalgardenshopper.es. Allí tenés modelos de composteras para trabajarlas en tu casa, incluso para tenerlo en la cocina si vivís en un departamento, en un piso y querés tener tu propio compost para abonar aquellas plantas que tengas en macetas o en contenedores en la terraza o en un patio. Personalgardenshopper.es. No te olvides de pasar, que vas a encontrar todo lo que necesites, eso sí, siempre y cuando vivas en España. Continuando entonces con los errores más comunes al compostar y cómo podés evitarlos, empecemos con el desbalance en la relación de materiales verdes y marrones, porque es uno de los errores más frecuentes y puede ser la causa principal de la que tu compost no funcione correctamente. Como te mencioné antes, los materiales verdes son aquellos ricos en nitrógeno como frutas, verduras, el césped fresco, y los marrones son ricos en carbonos como las ramas, la paja y las hojas secas. Para algunos, las hojas verdes y el césped entrarían casi más en una tercera categoría, ni verdes ni marrones, porque hay una proporción de carbono y de nitrógeno bastante equilibrada, pero con el resto están bien definidos. El error más común aquí es agregar demasiados materiales verdes sin suficientes marrones. Esto puede causar que haya un exceso de humedad, malos olores porque se produce esta fermentación anaeróbica e incluso podría llegar a atraer a algún tipo de plagas. La solución entonces va a ser tratar de llevar esta proporción de 2 partes marrones por una verde, como te comenté hace unos minutos. El error inverso es, si agregas demasiados materiales marrones, el proceso de descomposición va a ser más lento porque los microorganismos no tienen suficiente nitrógeno para trabajar eficientemente. El segundo error más común es la falta o el exceso de humedad, que puede deberse por un lado a esta mala proporción de verdes y marrones, o por ejemplo porque nuestra compostera tiene un exceso de ventilación y hace que se seque y tendremos que regar, para lograr la textura similar a una esponja escurrida, es decir, húmedo pero no empapado. El tercer error
es la falta de oxígeno, la falta de aireación. Y esto puede ser porque no estés mezclando lo suficiente el compost, entonces se compacta, se limita el flujo de oxígeno, lo que resulta que este compost huela mal, no se produce la descomposición de la forma correcta. El cuarto error es el de agregar materiales no compostables, porque es muy común que por ahí se agreguen restos de carne, pescado, productos lácteos, aceites o restos cocidos, y estos materiales no solo pueden generar malos olores, sino también que pueden atraer insectos, ratas y algunos animales poco deseados a nuestro jardín o a nuestro huerto urbano si estamos trabajando también con una compostera. Otro error común en este apartado es la de agregar restos de plantas enfermas o que tengan algún tipo de plaga, porque después podríamos terminar llevándolas a nuestro jardín si el proceso de compostaje no eliminó los patógenos. El quinto error es que ubiquemos mal la compostera, porque demasiado sol, sombra o viento pueden afectar el proceso. El error más común quizá es colocarlo muy al sol, y esto hace de que todo el compost se seque rápidamente, obligándonos a estarlo regando constantemente. Además, ese calor excesivo que podría llegar a tomar, producto del sol, puede matar a algunos de los microorganismos beneficiosos del proceso. Entonces hay que colocar la compostera en un lugar donde no tenga demasiado sol, una sombra parcial está bien, para evitar que se sobrecaliente. El sexto error es no darle tiempo suficiente al compost. Muchas veces nos gana la ansiedad y tratamos de utilizar el compost antes de que esté maduro. Esto puede llegar a ser un inconveniente porque pueden llegar a continuar estos procesos de compostaje y aumentar la temperatura en contacto con nuestras plantas e incluso dañarles las raíces. Y el séptimo y último error que podemos ver hoy aquí es no ajustar el proceso según el clima. ¿Qué pasa? Tenemos invierno y verano. En el verano tenemos que evitar que las temperaturas aumenten por demás y que el proceso se malogre. En el invierno, por lo contrario, con temperaturas más bajas, necesitamos mantener o cuidar la temperatura que se está generando, esos 50 a 70 grados centígrados, para que los microorganismos sigan trabajando. Entonces, en el invierno posiblemente haya que hacerle algún tipo de cobertura o agregar más restos verdes para que ese proceso pueda continuar de forma ininterrumpida a lo largo de todo el año. Entonces, ajustar el proceso de acuerdo a las variaciones de nuestro clima te va a permitir tener compost a lo largo de todo el año. Tus plantas agradecidas. Y con esto hemos llegado al final del episodio. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí, te agradezco la valoración positiva, el comentario amable, que compartas el episodio para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Recuerda pasar por nuestra academia jardingpt.com para seguir aprendiendo de jardinería, de paisajismo, riego de jardines y mucho más, con audioclases para que puedas escucharla mientras haces otras tareas. Y ahora sí, me despido, nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.